Bueno, volvemos en vivo después de un pequeño corte de internet que hemos tenido y un corte de la transmisión donde recién estábamos viendo todo el agustinaje, todas las vastas entrevistas que ha dado en esta última semana. Justamente decíamos que tuvo una gran actividad y ahora pasábamos a Nicolás Márquez, que junto con Gabriel Ballerini en su canal hizo un video completo hablando de la eutanasia porque en Uruguay fue aprobado, así que es un tema del cual es interesante hablar. Acá está. Estoy tapando, se me estaba pisando el sonido. Bueno, chicos, por favor, este es un temazo, tremendo tema que tiene que ver con algo muy propio de la realidad. Acaba de ser sancionado en Uruguay la eutanasia. Obviamente Uruguay es un país de izquierda, pero nosotros hemos estado siempre a la vanguardia de todas las políticas que atentan contra la dignidad del hombre, contra la vida, contra la familia. Hace 20 años que estamos siendo los pioneros en todo esto y a excepción del gobierno de Milei, que lleva menos de 2 años, hemos estado a la vanguardia de todas las podredumbres que destruyen las instituciones, que destruyen la vida, la dignidad del hombre y que destruyen además la noción de la bioética personalista y la noción relacionada con tener proyectos de familia, en fin, toda una revolución cultural que se está frenando gracias al gobierno actual, pero que durante 20 años ha hecho estragos sin prácticamente resistencia, porque en definitiva recordemos que el PRO, lejos de oponerse a estas políticas, fue siempre funcional y cuando le tocó ser gobierno intentó imponer el genocidio prenatal del aborto. O sea que esto que estamos viviendo en Argentina es una rareza, no es la norma. Y en América Latina, bueno, aparentemente puede haber algunos cambios, Bolivia, veremos, vamos a ver. Pero esto hay que estar preparado porque es un debate que alguien lo va a sacar, incluso de la oposición. Para tal fin, les digo, compartan, fórmense y además, les cuento, hay toda una tirada muy nueva de Hojas del Sur de mi colección de libros que los pueden adquirir linkeando exactamente debajo del video. Compartan esto que va a ser un lujo como siempre, porque siempre es un lujo hablar con Gabriel Ballerini, licenciado en teología, licenciado en ética biomédica, o sea que es la persona indicadísima para ilustrarnos. Les quiero dar una primicia. Para todos aquellos que ya tienen previsto ir al Derecha Fest, hay un cambio. No va a ser el 16 de octubre, sino el 30 de octubre. Después vamos a explicar quiénes van a ser los oradores ya confirmados. Ya en estos días sale toda la artillería mediática. Aquel que no pueda, es una semana de diferencia, 2. Aquel que no pueda modificarlo, obviamente se le devolverá el dinero y si no, bueno, es simplemente 2 semanas después. Querido amigo Gabriel, te estoy molestando demasiado, pero la urgencia de este tema de un país limítrofe, siendo además que es un tema lamentablemente transversal, digo lamentablemente porque hay muchos libertarios que están a favor de la eutanasia. Ni vos ni yo somos libertarios, aunque apoyamos fervientemente al gobierno, pero hay muchos que consideran que el Estado no debe entrometerse en esto. Entonces, primero, te saludo, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias, Nico. No es molestia para nada, al contrario, es un gusto siempre charlar. Lo hacemos siempre en privado y una ocasión especial salir en vivo también, así que una alegría. Che, esto no lo combinamos, pero estamos de negro, estamos coordinados también hasta... Y bueno, sí, nos parecemos los Village People. Nos hemos puesto de acuerdo en el vestuario. No, ahí no te creo, ¿eh? No te creo. No, ¿cómo estás, Gabriel? ¿Bien? Bien. Bueno, un poco escuchándote y sin lugar a dudas, estos temas, todos los temas que tienen que ver con la disciplina que abordé por décadas, ¿no? En realidad me dediqué a la bioética profesionalmente, formando parte de un comité de bioética hospitalario por más de 30 años. Ayer justamente estuve en mi hospital visitando amigos. Y esto, la mayoría de todos los temas de bioética que históricamente se han dado en el ámbito hospitalario y que se han dado quizás en la dimensión de decisión privada, personal, particular, hoy, o desde hace ya unos años, son temas de batalla cultural. Son temas de debate parlamentario en la mayoría de los países del continente. No te digo en Europa, porque en Europa, digamos, ya vienen con todo este progresismo y este cambio legislativo en políticas permisivas o políticas que llevan a la ruina del hombre, vienen desde hace años, pero acá en América Latina llegó dentro de la última década, si se quiere.
Si mal no recuerdo, creo que Colombia, después le siguió Ecuador, son los 2 primeros países que por lo menos han despenalizado absolutamente el tema de la eutanasia. ¿Estados Unidos cómo anda con eso? Canadá también, no, pero Estados Unidos no lo tiene despenalizado al nivel que lo tiene legalizado. Ahora vamos a meternos para trazar algunas diferencias, pero una cosa es lo que tenemos nosotros acá en Argentina, que es una ley de muerte digna, que no tiene nada que ver con la despenalización absoluta de la eutanasia. Ahora, cuando entremos en medio de la charla, podemos ir definiendo, pero digo, todos estos temas de bioética en el final de vida son temas difíciles, son temas, quizás uno de los temas más difíciles en lo personal, en mi opinión, dentro de lo que es la bioética y dentro de lo que es mi mirada personal, ¿no? Muchas veces en el curso de un tratamiento médico, por ejemplo, de una persona enferma, se puede llegar a un punto en que aparezca la pregunta si hay que limitar la terapia, no hay que limitarla, está sufriendo. Bueno, todo este gran paquete que viene relacionado con el tema, hay 2 conceptos muy diferentes. Una cosa es la muerte digna y otra cosa es la eutanasia. Si te parece, Nico, antes de hacer una valoración simplista, si se quiere, del tema, me gustaría que entendamos bien o acercarnos primero al tema de la muerte. Porque Entonces, la propaganda los usa como sinónimos, por eso. Ahí Por ejemplo, voy. muchas veces la eutanasia y el aborto pareciera que se discuten en un mismo paquete y son 2 cosas completamente distintas. A mí me resulta muy fácil oponerme al aborto porque es el homicidio de un tercero, punto, lo dice la ciencia. El tema de la eutanasia, ahí aparece el argumento del libertario de que yo tengo la libertad individual, de que la vida es, digamos, un derecho y no una obligación. Es un poco lo que argumentan. Pero vamos con esto que está señalando y en todo caso vamos por el principio, que es la eutanasia, y después nos contás qué es la muerte digna. Bien. O al revés, como quieras vos. Otra cosa, Gabriel, me mandaste unas placas para mostrarlas. No, después en el transcurso de la charla. En el momento en que vos me digas, yo las activo. Espectacular. A ver, metiéndonos en un tema ahora de coyuntura, ¿no? ¿Qué planteó Uruguay? Que ya tiene media sanción ahí en diputados y falta ahora que la Cámara de Senadores apruebe este proyecto de ley de eutanasia. La ley de eutanasia en Uruguay, la propuesta concreta, se habla de muerte digna, como todo, digamos, como todos este tipo de leyes levantan banderas que pueden sonar emocionalmente con empatía hacia el público. ¿Quién no quiere una muerte digna, digamos? A ver, cuando uno piensa en muerte digna, tenemos que definir qué es muerte digna, digamos. ¿Cómo te imaginas la muerte? Yo también quiero yendo al griego, la definición etimológica, eutanasia, eutánatos, buen morir. Yo quiero morir bien también. Ahora, ¿qué es morir bien en mi concepción? Y un buen morir, qué sé yo, me tiro a dormir, una siesta a la noche, paro cardiorrespiratorio, no me levanté, no sufrí, no hay dolor, no hay... No te enteraste. Te fuiste como un angelito, es maravilloso una muerte así. No es una muerte traumática, no es una muerte por injuria, no es una muerte, digamos, decir, de la muerte natural, obviamente por muerte natural, de la muerte natural es un buen morir. Ahora, esta ley no contempla eso. En Uruguay está hablando en casos aún de enfermedades incurables, adultos en pleno uso de sus facultades mentales, es decir, psíquicamente aptos, solicitan la muerte indolora, apacible y respetuosa, donde piden directamente la asistencia del Estado a través de la ayuda profesional para que termine con su vida, ¿no? Obviamente que hay condiciones ahí para practicar la eutanasia, pero directamente es la acción, la iniciativa, es el acto médico, la eutanasia, de ponerle fin a la vida de un paciente. En Argentina, para meternos en tema, no tenemos ley de eutanasia, tenemos ley de muerte digna, la 26742. Eso es absolutamente distinto, no es eutanasia. ¿Qué es lo que permite? ¿Cómo se define? Claro, a ver, rechazar tratamientos médicos o terapéuticas que prolonguen artificialmente la vida, ¿sí? Eso no es eutanasia. Eso no es evitar el encarnizamiento terapéutico. Exactamente. Es la limitación o adecuación del esfuerzo terapéutico.
Es decir, Mira, te interrumpo con una vivencia muy personal. Mi padre, bueno, tenía una diabetes galopante, estaba ciego prácticamente, no veía nada, sombras, le faltaban las dos piernas y se hacía diálisis, además, entonces estaba devastado. Quiero aclarar que nunca se cuidó en nada, nada. Todos los vicios, o sea, realmente lamentablemente tuvo una vida con hábitos muy autodestructivos. Bueno, y en un momento determinado ya era una cosa insufrible, estaba con morfina, y lo que se nos había propuesto a la familia, los médicos, era cuestión de tiempo. Era quitarle los cablecitos, las cosas que le daban, y bueno, después aparece la muerte natural. Había que firmar un consentimiento. Yo fui el único que no lo firmó por principios, pero después hablando con un gran teólogo me dijo que eso no iba contra mi religión, porque la religión católica acepta, o sea, acepta la posibilidad de no someter a alguien a una situación irreversible y prolongarle un sufrimiento que no tiene ningún sentido. Entonces, cuando hablamos de muerte digna, hablamos de evitar el encarnizamiento terapéutico. O sea, vos no estás matando, simplemente estás quitándole a esa persona toda esa invasión de medicación que lo único que hace es prolongarle una situación irreversible y sufriente. Exactamente. Es decir, limitar una terapia, y esto es un concepto que tiene que quedar muy claro para poder entender de qué hablamos cuando se quiere hablar de eutanasia. Limitar una terapia en un paciente terminal con una patología crónica severa, irreversible, negarse a un tratamiento, ¿no? Son decisiones difíciles en el final de vida, son decisiones difíciles, hay muchos factores en juego, hay mucho diálogo con la familia, con los médicos, con esto, que el otro. Ahora te pido la placa 1, pero para poder entender esto, si tenés a mano la placa 1, Nico. Vos sabés que no sé por qué razón me quedé sin internet durante unos segundos. Ahora se reanudó. Así que lo último que habías dicho era limitar una terapia o algo así. Ok, no, lo que te decía es que limitar una terapia en un paciente terminal, por ejemplo, con una patología crónica, va a poner obviamente un montón de factores afectivos, emocionales, religiosos. Vos nombraste ahí la consulta a un teólogo. Pone un montón de decisiones en juego. Vos hablabas de los libertarios que nos pueden llegar a escuchar. Ok, la ley de muerte digna se centra en esa libertad. En bioética le llamamos la autonomía del paciente. En bioética en los últimos años vino ganando mucho este tema de la libertad individual, la libertad de decisión, la libertad de obrar sobre mi cuerpo. Esto en bioética se llama la autonomía del paciente, que en definitiva es el derecho a definir, a decidir el curso de su tratamiento en el final de vida. Ahora, la limitación de una terapia, el no aceptar una terapia cuando hay un diagnóstico terminal, eso no es eutanasia. Y esto tiene que quedar más que claro. La eutanasia tiene que ver con una práctica de quitar la vida en forma directa, y tiene que ver con algo, con un concepto que no tiene que ver con la limitación de una terapia. Si tenés la placa, lo profundizamos un poquito. Sí, no, estoy un poco preocupado porque es la segunda vez que ¿Se corta internet? Sí, el problema lo tengo yo. Yo tengo muy buen internet, pero no sé por qué razón está oscilando esto. Vamos a ver si tenemos la placa. Ahí está. Ahí va, mira. A veces hay palabras que están emparentadas, pero que vale el tiempo invertido para aclarar. Por ejemplo, la adecuación del esfuerzo terapéutico o la limitación del esfuerzo terapéutico es la retirada o directamente el no inicio de terapias de soporte vital cuando, ojo al piojo, cuando se evalúan como desproporcionadas o fútiles, es decir, inútiles. Cuando hay un acto médico que es fútil, es decir, es una acción médica que no sirve para nada porque no le va a cambiar el futuro al paciente, no le va a cambiar, no va a revertir el diagnóstico. O sea, alguien que ya está destinado, tiene los días contados, pero le da morfina, qué sé yo, para que tenga... No hablo de morfina. No, ese es otro tema que lo hablamos ahora si querés. No estoy hablando del tratamiento del dolor. Estoy hablando de una acción terapéutica, ¿sí? Que no puede revertir la enfermedad. Que no va a cambiar en nada el diagnóstico terminal del paciente. Es decir, que si se continuara con esas terapias,
lo único que se va a lograr en el mediano plazo o en el largo plazo es mantener la vida biológica, pero sin ningún tipo de posibilidad de recuperación funcional del paciente, digamos. Es decir, no va a cambiar el diagnóstico. ¿Se entiende, Nikos? Me doy Perfecto, perfecto. Entonces, Todos retirar. los que quieran hacerle preguntas a Valerini lo hacen a través de Superchat, chicos, que esto es un tema que abarca derecho, filosofía, metafísica, un tema muy complejo. No es para cualquiera, por eso estamos con el mejor. No, ni mucho menos. No, es un tema muy difícil y apenas puedo introducir. Gracias por tu... Son muy generoso, pero no, yo apenas estoy introduciendo un concepto, es un tema difícil. Pero digo, retirar el tratamiento o no iniciar el tratamiento, es decir, si el paciente está lúcido y dice, se niega a acceder a un tratamiento, ¿para qué? Para dejar paso a que la enfermedad termine con la vida del paciente, es decir, acepto el diagnóstico y sé que cualquier tratamiento va a ser fútil, es decir, va a ser inútil, va a ser al cohete, eso no es eutanasia. ¿Sí? Ahora, Ahí te hago una pregunta. ¿Cómo sé yo que cualquier tratamiento va a ser fútil? Viste que hay gente que le dicen, bueno, te quedan 6 meses. Y después se encuentra, va a consulta y vive 10 años el tipo después. ¿Cuál es la certeza de que me están dando un diagnóstico tan pesimista y que no hay ninguna posibilidad, no hay plan B, no hay plan C, ya está? ¿Viste qué pasa? Ya te estás metiendo en un terreno, a ver, cuando uno habla de conducta médica, la conducta médica, un acto médico puede ser útil o puede ser fútil, ¿sí? Digamos, poder tener una apreciación clara en este sentido es absolutamente, digamos, objetivo cuando uno mide la evolución del paciente, ¿no? Pero, por ejemplo, ese acto médico cuya aplicación, por ejemplo, en un enfermo, está desaconsejado porque clínicamente es un tratamiento que va a ser ineficaz, no va a mejorar el pronóstico, no le va a cambiar el diagnóstico presuntivo de muerte al paciente, los síntomas, las enfermedades, no va a cambiar nada. Bueno, te estás hablando de futilidad, ¿no? Estás hablando... ¿Cómo tener certeza de eso? Bueno, déjame decirte, Nico, que para eso existen los comités de bioética. Yo fui uno de los miembros fundadores del comité de bioética hace más de 30 años en uno de los hospitales más destacados en Argentina, un hospital universitario, un hospital académico, digamos, asociado a la UBA en medicina. Entonces, los actos morales no son lineales, tienen una estructura poliédrica, digamos, hay muchas miradas. Hay mucha mirada. Cada uno tiene una perspectiva distinta. En un comité de ética vos tenés gente creyente, religiosos, teólogos, puede haber filósofos, médicos, ateos, médicos de distintas especialidades. Entonces, no es fácil a veces una decisión en el marco de la bioética clínica. Hay intereses en conflicto, hay diferentes miradas. Ahora, lo que quiero decir para entrar en tema, no siempre es eutanasia sí, eutanasia no. Los juicios bioéticos o morales no son 2 más 2, 4. No es matemática. Entonces, la razón práctica es deliberativa. Por eso es importante a veces la conformación de un comité de bioética donde a través del diálogo, el debate interno académico, ¿no? El debate fundado, el debate, digamos, a través de una mirada compleja, uno puede acercarse sobre el particular de ese paciente y, bueno, resolver una propuesta de acción. No se puede generalizar en todos los casos, pero, digamos, para eso está los comités de bioética. Bueno, entonces tenemos, o sea, la eutanasia es una forma de suicidio. La eutanasia es un suicidio en forma directa, es un suicidio. Lo que yo te quería decir es que un poco, una cosa es limitar un tratamiento. Vos tenés ahí 2 acciones, si ves ese gráfico tenés 2 acciones. O caes en la distanasia, que es lo contrario de la eutanasia, por eso está en una dirección totalmente opuesta, que es la obstinación terapéutica, ¿no? Que es, de alguna manera, hacer todo lo humanamente posible para que el paciente no muera de ninguna manera. Es decir, la muerte es el enemigo y estoy combatiendo con la muerte. Hay un cortometraje, Nico, muy gracioso, muy lindo, de Antonio Banderas. Un dibujito donde Antonio Banderas lo produjo,
se llama La Dama y la Muerte, ¿no? Y habla precisamente de una señora que digamos, acepta morir, ya muy anciana. El film con el dibujito está muy, muy bien. Su marido está fallecido, la mujer vive sola, ella está esperando el momento de la muerte, acepta la muerte en forma feliz, pero de repente entra en terapia intensiva con un médico orgulloso, engreído, qué sé yo, y le hace de todo a la vieja para traerla de vuelta. La vieja ya estaba camino allá hacia el otro mundo, y esa lucha entre el médico y la muerte, queriendo vencer el proceso natural que ya se instaló en un paciente moribundo y terminal, como es el proceso de la muerte, ahí estamos hablando de obstinación. El médico está obstinado en no dejarlo morir cuando ya el proceso de muerte está instalado en la vida del paciente. Eso no es eutanasia. Entonces, renunciar, por ejemplo, en forma anticipada a que no me reanimen, negarse a un RCP cuando hay una enfermedad terminal, cuando hay, digamos, un marco absolutamente claro, eso no es eutanasia, ¿sí? Eso es limitación del esfuerzo terapéutico, ¿sí? Perdón, no sé si hay una pregunta o querían decir algo. No, Nahuel de la UNAU, muchas gracias por el super chat, por colaborar con el canal. Dice, hola, ¿cómo está? Me pregunto si la dignidad humana también abarca los museos de anatomía, antatonomía, no sé qué es la antatonomía. Quizás quiso poner anatomía. Corregime vos si es un término que te suena familiar, a mí no. Donde muestran el sistema nervioso de las personas que estaban vivas, por más que esta persona ya no esté. Muestran las personas como cosas. No termino de entender bien a qué se refiere el amigo. No sé si a ver, cualquiera que cursó medicina ya en primer año, digamos, anatomía es una materia anual, donde más allá de la descripción topográfica, la descripción de los nombres anatómicos de todo el cuerpo, cuando vas a la cátedra, se forman grupitos de 6, 7, 8 estudiantes y trabajan sobre un cuerpo, digamos, sobre un cadáver para reconocer lo que estudiaste en teoría y ver, esto es primer año de medicina, digamos. Entonces, si se refiere a museos de anatomía, donde no solo se muestra el sistema nervioso, se muestra todo y vos tenés frascos en formol. De hecho, hay piletas donde los cuerpos enteros se sacan, digamos, y se ponen en una mesa de disección, cada uno con su guante, sus pinzas, identificando los distintos componentes anatómicos. Eso no tiene que ver con la dignidad humana, porque, digamos, la dignidad humana, estamos hablando de precisamente la dignidad humana en el marco de la vida, y si bien se trata con respeto a un cadáver o a un cuerpo, tiene un fin científico. Y tiene un fin científico, una finalidad absolutamente formativa. No sé si estoy orientado en dar respuesta bien a la pregunta, ¿no? Pero yo estoy interpretando eso. Sí. Donde entiendo que no se vulnera la dignidad humana por el uso científico que se le pueda dar a un resto humano, ¿sí? Ahora, te hago bien de libertario. ¿Y por qué si yo no quiero vivir más, no tengo una enfermedad, simplemente tengo, un desánimo, no tengo proyectos, quiero someterme a una situación de estas características y suicidarme, ¿por qué el Estado debería prohibirme la autonomía en tanto y en cuanto, si se respeta el derecho de propiedad, el primer derecho de propiedad es mi propio cuerpo? Ahí sí ahí sí vale el concepto de mi cuerpo, mi decisión, tan vociferado por los aborteros que mienten porque se trata del cuerpo de un tercero, pero casi se trata del mío. ¿Cuál sería el argumento como para decir, bueno, el Estado no debería validar la decisión de una persona que quiere morir de una manera profesional? En lugar de tirarse de una terraza, quiere asistir a una clínica, a un hospital y que le den una inyección de algo y chau. Bueno, acá ahí te está yendo, Nico, directamente a un terreno donde, si querés sacar esa placa, ya está. Ahí te está yendo un terreno donde sí, directamente uno tiene que complejizar un poquito el tema y entender que nuestra vida no es solo vida biológica y que la realidad de la vida va mucho más allá también que la vida física o la vida determinada orgánicamente. Y otro gran tema tiene que ver con la participación del Estado. ¿Cuál es la función del Estado?
a través de un ministerio de salud, a través de un profesional médico. Estamos hablando, a ver, te estoy hablando de 600 años antes de Cristo en el juramento hipocrático, ya contemplaba, no te hablo de algo moderno, ¿no? Te hablo del juramento. Nunca, nunca, decía Hipócrates, lo tengo acá, nunca, aunque sea requerido, suministraré fármacos letales ni cometeré nunca cosas de este tipo. Te estoy hablando de siglos antes de Cristo. Es decir, no es propio de la medicina matar. Matar no es un derecho. Asesinar a una persona no es un derecho. Uno puede entender, tener empatía con la decisión individual de cada uno de hacer de su vida, mal o bien, lo que le parece, ¿no? Uno puede entender un cuadro de alguien que decide, en pleno uso de sus facultades mentales, lamentablemente, no continuar con su vida. Pero obligar la participación del Estado para que el Estado asesine, mate, termine con la vida de alguien, esto va en contra de cualquier código deontológico de la medicina. No es propio de la medicina ponerle fin en forma directa a la vida de alguien. Y acá, si me ayudas, sí te pido la segunda placa. Quizás eso puede ayudar un poco más. Capaz que querés leer el superchat de Cenico antes de... No, dice, lamentablemente se da muchos casos, Luciano, muchas gracias, donde en la práctica ya se implementa con una simple asistencia de enfermeros. Gracias por la charla, muy bueno, Nico, saludos, gracias, Luciano, muy amable. A ver. Ahora vamos qué es lo que se implementa por lo menos acá, y para saldar un poco la confusión, insisto, el tratamiento del dolor, la aplicación del protocolo de muerte digna no es eutanasia, y perdón si está muy chiquitita la placa, pero digamos, me salió así para separar. Creo que se ve bien, pero por las dudas, ¿no? ¿Qué es eutanasia directa? El primer cuadrito que tenemos arriba del lado izquierdo. La eutanasia activa, la eutanasia puede ser, el accionar médico puede ser activo o pasivo, es decir, por omisión, es decir, no hacerlo. Si es activo y directo, el cuadro de arriba, eso es eutanasia activa directa, propiamente dicha. Es decir, el médico digamos, activo sería que hay existe la acción de un tercero para llevar adelante el homicidio, una inyección. Y pasiva sería, si yo no le aplico, digamos, pasiva sería, no sé, si yo a alguien no le coloco el respirador artificial deliberadamente y sé que se va a morir. Exactamente. Lo dijiste vos. Es eso lo que está. Es decir, la omisión de algo que tengo que hacer. La omisión de algo que tengo que hacer es eutanasia pasiva. ¿Sí? Es la violación de un deber de cuidado del paciente. Correcto, correcto. Entonces, la activa... Eso me surge de la facultad cuando se hablaba del delito por comisión o por omisión. Pero es que es tal cual, Nico, es tal cual. Entonces, la eutanasia activa el médico tiene la intención directa de acabar con la vida del paciente y va a hacer algo para que así sea. ¿Sí? Tiene una acción directa para cometer la muerte, anticipar la muerte. ¿Sí? La eutanasia directa pasiva, que es el cuadrito ahí naranja que está debajo, es decir, no le doy al paciente algo que tiene indicado. ¿Sí? Lo abandono un poco a su suerte, pero sabiendo que si no hago lo que tengo que hacer, va a morir. Ahora, fíjate del otro lado, el lado derecho, arriba, donde dice indirecto, la eutanasia activa indirecta, la sedación paliativa, lo que nosotros conocemos como cuidados paliativos, eso no es eutanasia. Por ejemplo, el tratamiento del dolor, donde en pacientes terminales y en cuadros muy dolorosos, como pueden ser las líneas oncológicas, que son cuadros muy dolorosos donde no hay fármaco a veces que puedan mitigar el dolor, y donde se apela a opiáceos, se apela, por ejemplo, a morfinas, para que el paciente terminal no sufra, tiene una gran contraindicación más que conocida en la medicina. Vos sabés que el paciente va a requerir, para lograr el mismo efecto, cada vez un poquito mayor de dosis, ¿sí? Tarde o temprano, el aumento de esas dosis sostenido en el tiempo provoca un paro cardiorrespiratorio. Ahora, vos no estás haciendo algo ahí en forma activa para matarlo. El paciente va a morir por su diagnóstico oncológico, termina muriendo por el cáncer que tiene. Lo que está haciendo el médico ahí es mitigando el dolor. Son los cuidados paliativos. Entonces, la sedación paliativa no es eutanasia, no confundir, ¿sí? Y por otro lado, la omisión, la pasiva, la eutanasia indirecta pasiva, es cuando retirás
un medio terapéutico, como hablábamos antes, la limitación del esfuerzo terapéutico, cuando es considerado desproporcionado. Eso tampoco es eutanasia, ¿sí? A ver, bajámelo a tierra con un ejemplo. Claro, a ver, por ejemplo, son temas difíciles y pueden mover muchas emociones, ¿no? Pero, Por eso, por ejemplo, por eso te pido una ejemplificación, porque hay todo un tecnicismo y un vocabulario que, para que se comprendan bien las diferentes disquisiciones del gráfico, ¿no? Por ejemplo, la desconexión de un respirador. Suena horrible lo que puedo llegar a decir porque hay emociones, hay un montón, pero para un paciente terminal, el criterio de inclusión en un respirador tiene que contemplar usar ese método terapéutico en forma temporaria, por un tiempo. Puede ser que el paciente esté, como pasó en la pandemia, con neumonía bilateral, y que necesite un respirador, pero vos sabés que ese respirador tiene un principio y tiene un fin, porque va a ayudar a que el paciente en el medio pueda recuperar, deshacerse de esos patógenos que han entrado, sea virus, sea bacteria, sea hongo, lo que sea que tenga, que determinó esa neumonía, y vos lo vas a retirar y el paciente vive. ¿Por qué vive? ¿Por qué continuará su vida retirándole el respirador? Porque no hay un diagnóstico terminal. Ahora, cuando vos tenés instalado un diagnóstico terminal, absolutamente comprobado un diagnóstico terminal, la evaluación de ese respirador, te vas a dar cuenta que, o puede llegar un comité, o un comité médico, un comité de bioética, puede llegar a la conclusión de que ese medio, ese respirador, es un medio evaluado como desproporcionado. Va a estar ahí, el paciente va a respirar, va a estar respirado, le va a latir el corazón, los pulmones respiran, pero a causa del respirador, no a causa de la vida que tiene el paciente. Entonces, el retirar el respirador, si el paciente muere, eso no es eutanasia, aunque muera el paciente. Porque estás hablando ahí de que hay un medio desproporcionado, porque lo que lo termina matando en realidad es la enfermedad de base que el paciente ya tenía. Claro. No sé si me doy a entender. Sí, perfecto, perfecto. Ahora, me interesa lo que decía Néstor Telechea. Yo saqué su mensaje para no tapar el gráfico y me gustaría que le respondas. Es interesante. Si querés sacar la placa, Nico, si querés la placa, sácala. No, porque me parece que de alguna manera esto lo hablamos al principio. Quizás él se conectó después, pero de todas maneras vale la pena repetirlo. Cuando la calidad de vida del paciente es cero, postrado en una cama, con asistencia mecánica y sufriendo, paciente y familia, la eutanasia no sería suicidio. Entonces, pregunta, ¿sería compasión? Cuando la calidad de vida del paciente es cero. Sí. Acá hay un tema, ¿no? Es decir, son temas que están muy vinculados con el concepto que cada uno tenga de vida, si hay un concepto ahí que es solamente biologicista, si hay un concepto, es decir, la verdadera compasión es evitar el sufrimiento del paciente. Y evitar el sufrimiento del paciente y los cuidados paliativos tiene que ver con un buen morir, con un cuidado paliativo, con hacer todo lo posible para que ese paciente no sufra. Ahora, la verdadera compasión, ¿quién define lo que es vida? ¿Quién define lo que es calidad de vida? Son temas más que complejos, ¿no? Cuando hablamos de suicidio asistido, el paciente está consciente, no tiene enfermedad terminal y pide que se lo ayude a morir. Y eso cambia absolutamente el contexto. La eutanasia implica dar muerte directa, aunque sea por piedad. Este es un tema que está muy metido en el tema de la eutanasia. Por piedad, acá Néstor habla de compasión, ¿no? Lo que tendríamos que promover en vez de la eutanasia, en realidad, es la humanización de la muerte, ¿no? Con todo ese conjunto de medios y atenciones. Mira, la tercera placa puede ayudar para responder un poco mejor a esto. Fíjate la tercera placa. Hablando de compasión. Sí, pues estoy pensando, ¿no? Digamos, bueno, ¿quién define si es calidad de vida o no? Sí, no, bueno, el propio paciente, porque, digamos, se supone que la eutanasia es un acto voluntario en donde el paciente solicita
que se arbitren los mecanismos para, bueno, para dejar de vivir. Es un tema que está absolutamente... A ver, considerar la calidad de vida, lo difícil es cómo la cuantificamos, ¿no? Debido a esas incapacidades que provocan, ¿no? Los cálculos de calidad de vida a veces se van en contra de esa intuición moral de salvar la vida y son muy difíciles de cuantificar, son difíciles de medir, ¿no? Pero aún así, ponele que haya, y de hecho existen índices de calidad de vida. Ahora, la vida es un fenómeno existencial, tiene que ser disfrutada con la mejor alta calidad posible, aún con los grandes problemas de salud y aún cuando están mermadas las funciones intelectuales, ¿no? El dolor se pasa con morfina, ahora voy a ese cuadro. El sufrimiento no. Entonces, cuando una persona sufre, apelamos a la ciencia, a la dimensión espiritual, a los tratamientos psicológicos, psiquiátricos, a las tradiciones de sabiduría, ¿sí? Ahora, a ver si te interpreto. Porque hay una frase que se repite mucho, muy trillada, pero es interesante, ¿no? Que, no sé si salió de algún manual de autoayuda, yo le rajo a todo eso, pero la frase dice que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Interpreto por la frase que el dolor se refiere al dolor físico, pero el sufrimiento tiene que ver con un malestar interior, espiritual, emocional. Y eso sí se puede revertir. Lo otro, bueno, se podrá tener un paliativo, pero en definitiva se puede ser feliz aún sintiendo dolor. Exactamente, totalmente. A ver, tenemos casos hay enfermedades que son terribles y absolutamente invalidantes, ¿no? Enfermedades invalidantes. ¿Invalidantes? ¿A qué le llamas? Cuando tenés absolutamente una incapacidad motora, cuando el ELA, por ejemplo, cuando estás postrado en una silla y donde Stephen Hawking, no, digamos, ni siquiera tenés una atrofia muscular hasta como para poder hablar y comunicarte, y lo único que podés mover es el ojo, y a través de un sistema y de una computadora, y con una voz robotizada, podés expresar tu voluntad, pero no podés mover un dedo. Eso sí. Cuando yo estudié bioética en la Universidad de Murcia, que nunca lo pongo en mi currículum porque no hice la tesis, me acuerdo que nos pasaron una película de un caso real de un tipo que se comunicaba con una, no sé si era una médica, una enfermera, o no sé quién, un asistente, un auxiliar de la salud, y el tipo solamente podía guiñar un ojo. Y en función de la cantidad de veces que guiñaba el ojo, le transmitía una letra. Y escribió un libro con un ojo. El libro sale, lo termina, se publica y a poco de salir, el tipo se muere. Pero, digamos, lo único que podía hacer es guiñar un ojo. Sí. No sé si te suena la película porque, bueno, nada, me impresionó. Digo, hay que tener mucho espíritu para ponerse a hacer semejante cosa. Absolutamente. Y lo cierto es que no son temas fáciles porque son muy complejos, están en juego un montón de cosas. Volviendo, y ahora voy a este cuadrito, la finalidad de la medicina, hay una frase en latín, primum non nocere. Lo primero es no hacer daño. Bueno, supuestamente, por lo menos en Argentina, el juramento hipocrático es eso. Primum non nocere. Lo primero es no hacer daño. Exactamente, no dañar. Entonces, uno puede prevenir enfermedades, lesiones, conservar la salud, el alivio del dolor, eso sí, el alivio del dolor, el sufrimiento del paciente aliviado, ¿no? Por tratamientos médicos. Pero el enemigo de la medicina no es la muerte, es la deshumanización muchas veces, ¿no? Una medicina totalmente deshumanizada, que nos hace morir mal, ¿no? Ahora, fíjate ese cuadro que tenés ahí. Hay una diferencia, para mí, muy sustancial entre lo que son los cuidados paliativos y entre ellos la sedación paliativa con la eutanasia. Quienes hacen cuidados paliativos, que es lo que debiera hacer la medicina, con un paciente terminal, con un paciente que sufre, con un paciente que tiene dolor, es aliviar los síntomas. Es decir, todo el cuadro ahí de tratamiento del dolor, ¿no? Fíjate, el objetivo de la eutanasia es producir la muerte del paciente. Claro. Dos cosas totalmente diferentes. Los que hacen cuidados paliativos, los fármacos que van a usar
van a ser sedantes, van a ser fármacos que tienen que ver con el alivio del dolor. Los fármacos que va a usar el que tiene la intención de cometer una eutanasia son absolutamente letales. Es la aplicación de la pena de muerte, la inyección letal. Aunque cuente con la autonomía del paciente y la voluntariedad del paciente de querer hacerlo, no deja de ser lo mismo, ¿no? Por un lado, el resultado es el alivio del malestar, el alivio de ese dolor, y por otro lado, el fin de la eutanasia es la muerte rápida e indolora. Es un tema, digamos, que están atravesados por la dimensión espiritual, la dimensión psicológica, la angustia existencial. Son temas muy atravesados por muchas disciplinas, ¿no? No tratamos de no caer solo con una mirada biologicista cuando analizamos el tema, porque si tenemos solo una mirada biologicista, digamos, quizás este vivo no tiene razón de ser. Pero entendemos que el ser humano no es solo la vida biológica, tiene otra dimensión, y por eso tratamos de complejizarlo con una mirada también que atraviese esa dimensión, llamarle metafísica, espiritual, más allá de lo biológico, ¿no? Mira, Don Gabo y su pandilla, que siempre está, y los invito a que visiten su canal de YouTube. Muchas gracias. Hola Nico y hola Gaby. Dice, ¿qué pasa con personas que se encuentran en situaciones en las que vivir les es un verdadero pesar? ¿Es justificativa en algún caso? Vos sabés que yo hace muchos años, leyendo una revista, vi un argumento que me pareció muy, muy atractivo, muy convincente. Nosotros tenemos, creo que el instinto más potente del ser humano es el de la conservación. Por eso nacemos y lo primero que hacemos es aferrarnos a la teta. Uno ya sabe mamar y es instantáneo, es una cosa absolutamente... el hambre es un signo sensible que nos da el cuerpo y que nos avisa que tenemos que comer, si no nos morimos por inanición. Y cuando vamos creciendo empieza el deseo sexual, el deseo erótico del hombre por la mujer y viceversa, porque la especie humana se tiene que seguir reproduciendo, y si no, ese elevado placer físico que conlleva la sexualidad, seríamos todos, digamos, nos quedamos en especie humana en pocas décadas. Me parece que es el miedo que tenemos, el miedo es parte del instinto de conservación, porque el miedo ante la eventualidad de un peligro, en definitiva, se trata de eso. El que no tiene miedo es una normal. Ahora, cuando alguien tiene una angustia muy fuerte, una depresión, se le murió un hijo, yo sé que estos temas que estamos tratando pueden ser muy dolorosos para mucha gente que nos mira, porque puede tener vivencias dolorosas a título personal, y entonces pareciera que ponemos ejemplos que le estamos flagelando al pobre espectador que nos está escuchando. Pero digo, a mí me da la impresión de que cuando alguien que no tiene un problema de salud y toma la decisión de morirse, está contrariando un instinto tan potente, probablemente el más potente que tiene el hombre, que es el de la supervivencia, que se vicia la voluntad. La voluntad, esto me lo enseñaron en derecho, está fundada en el discernimiento, la intención y la libertad. Y cuando vos estás con un dolor interior tan intenso, el discernimiento se obnubila, la libertad está viciada, y también la intención, porque está todo, digamos, atravesado por un dolor tremendamente condicionante, que es un dolor espiritual, emocional, psicológico, qué sé yo. Entonces, al no haber una libertad, una voluntad, digamos, limpia, por decirlo de algún modo, consciente, desprovista de todo trastorno, no sé, no me sale la palabra, que la opaque, que la desdibuje, que la denaturalice, ya ahí la decisión del paciente es una decisión muy coyuntural. El tipo está pasando por eso, un malestar, pero eso no hay una voluntad o una libertad donde uno la pueda explayar en plenitud. Pues una persona está sana, interiormente no elige morirse. Absolutamente. A ver, los partidarios de la eutanasia y los que exacerban la autonomía del paciente, este principio de decir, si yo quiero, hago lo que quiero con mi cuerpo, y lo justifican como un acto de la voluntad autónoma. Vos estabas hablando de la autonomía, precisamente de esa libertad propia que cada persona tiene. Ahora, ese principio de autonomía, de la voluntad, de la libertad del sujeto, como vos hablabas, Nico, no puede de ninguna manera justificar una práctica eutanásica. Precisamente, vos lo decías, cuando la persona en cuestión está deteriorada física,
moralmente o mentalmente va en contra de su propio principio de subsistencia, de vida, porque está mal, puede estar en una crisis existencial, puede estar en una angustia, lo que necesita no es que alguien le ayude a morir, lo que necesita es que alguien le ayude a superar el problema que le trae angustia. Lo que está pidiendo a gritos una persona es ayuda, o psicológica, o psiquiátrica, o existencial, un acompañamiento. Entonces hay que ayudar a la persona que se siente mal, no a pasarla para el otro lado, digamos, no ayudarla a morir, hay que ayudarla a resolver su angustia. Entonces, esa autonomía, me parece, ¿no? Esa autonomía personal, fíjate que alguien que en uso o en abuso de esa autonomía de la voluntad decide poner fin a su vida en ausencia de una enfermedad terminal, es decir, acá no estás hablando de que hay un diagnóstico, no hay nada. El tipo es un alma doliente, sufriente. Y no se banca la vida, digamos, ese dolor no puede convivir con ese dolor. Se quiere quitar la vida con ese dolor interior, ¿no? Con ese sufrimiento, para hablar con propiedad. Me parece que si el Estado tiene que intervenir con buenas propuestas. Nunca el Estado tiene que participar para propuestas nefastas que pongan fin a la vida humana, sea en el inicio de la vida, como en la perversa ley de aborto, o sea en el final de la vida, como una ley de eutanasia, digamos. Es decir, si el Estado pero Gabriel, ni siquiera en el final de la vida, porque vos podés ser un tipo joven que todavía te queda mucho por recorrer y decidir la eutanasia. Porque exactamente, bueno, novia, sin trabajo, tuviste un sinfín de cosas que se juntaron y te desmoronaron emocionalmente. Tenés un derrumbe moral. Exactamente. En Europa, sobre todo en los Países Bajos, Holanda creo que es, donde obviamente esto está, no solo está despenalizado la droga, el aborto, todas las perversiones de género, también la eutanasia, Suiza, todo lo que es el norte de Europa, fue polémico hace unos años atrás, una máquina, sarx en griego es cuerpo, zarco, que era como una cama con una tapa donde uno se metía ahí y tocaba un botón y salía gas nitrógeno, ¿no? Esa cápsula se llenaba de gas y plácidamente, ligeramente borracho, digamos, antes de caer inconsciente, en menos de 5 minutos el paciente tenía una muerte digna. Y no paciente. Cualquier persona en pleno uso de sus facultades mentales que quisiera hacer una excursión en esta máquina, lo podía hacer. Un ataúd, digamos, para... Confortable. Es decir... Un ataúd confortable. Salió en los medios hace unos años, algo Sarco, algo así, era un problema. Una decisión de muerte rápida, indolora, mediada por la inteligencia artificial, vos tocas un botón, ¿no? Entonces vos decís, ¿esto es autonomía de la voluntad? ¿Estamos usando bien la autonomía de la voluntad? ¿No será que una persona sana, y lo que es peor, joven, que decida algún tipo de destino como ese, pregunto, ¿no necesitará o no pedirá a gritos otro tipo de ayuda? Entonces, entramos a un tema que va mucho más allá. Yo tengo muy claro el tema de un paciente terminal, el tratamiento del dolor, lo que son los cuidados paliativos, el renunciar a un tratamiento cuando hay un diagnóstico de enfermedad terminal, eso no es eutanasia. El buen morir, absolutamente de acuerdo. Sin dolor, en las mejores condiciones, eso no es eutanasia. Ahora, cuando hablamos de una acción humana que deliberadamente tiene la intención de ponerle fin a la vida del paciente, ahí eso ya transgrede todos los códigos deontológicos del bien obrar. No puedo bancar eso. Ahí dice Augusto no sé cómo pronunciarlo, bueno. Dice, pienso que nadie mentalmente sano se suicida, es una opción irracional no luchar por lo más valioso que tenés. Ayudarlo a matarse es contribuir al daño que le provoca su enfermedad mental. Bueno, yo creo que hay una suerte de desequilibrio psicológico, emocional, afectivo, espiritual, no sé. No, es algo que no es ajeno a la naturaleza humana. Te quería comentar algo, yo sé que no es el tema del día, pero me parece muy interesante. Hay un médico que yo dejé de seguirlo porque estaba a favor del aborto, curiosamente. Famoso, mediático, pero hacía unas capsulitas sobre asuntos que eran atractivos. Cuando me enteré, cuando dijo una vez en un programa de televisión que estaba a favor del aborto, cuando se estaba discutiendo el aborto, dejé de seguirlo. López Rossetti, lo debes ubicar. Sí, claro. Y el tipo decía
que cuando una persona cree en Dios, cuenta con un remedio adicional. El cerebro segrega una serie de sustancias que hacen bien corporalmente, tiene un remedio adicional interior, que hace bien a la salud creer en Dios. Dice y aclara, esto no prueba que Dios exista, pero hace bien. Ya que vos sos licenciado en teología y licenciado en bioética, quería hacer este comentario porque por ahí te surge una reflexión. No, sin lugar a dudas, no se equivoca López Rossetti, aunque los fundamentos que él tenga, a diferencia de los míos, arriban a la misma conclusión. Él puede hacer una mirada neurológica, biológica. De no tomar Coca-Cola, porque me retan todos, que no tome Coca-Cola, que tome agua, pero cuando se me termina el agua, recurro a la Coca-Cola. Más o menos es lo mismo, Nico, ¿no? Sí, pues es una muerte en cuotas, ¿viste? Hace mal. No, López Rossetti es conocido en ese enunciado totalmente. Para mí fue una desilusión enterarme que estaba a favor del aborto. Sí, porque tiene elementos y definiciones, la verdad que muy, muy buenas. Es un gran comunicador, un difusor de la medicina, digamos, en un lenguaje accesible a todos. Sí. Y en ese sentido, obviamente que es una paradoja, digamos, que se manifieste en contra de la vida humana. Y siendo médico. Si yo me decía, el tipo es, qué sé yo, es rugby, muy bien, bueno, pero un médico que tiene una formación humanística tan profunda, bueno, allá él. Pero ahora, en el marco de la fe, obviamente, la persona de fe que tiene fe y que pone su fe puesta en Dios, entiende que la vida es un regalo de Dios. Venga como venga, con las limitaciones que tenga, con las circunstancias que tenga, la vida es un regalo de Dios. Uno en una situación de angustia puede decir, pero lo mío no es vida, estoy en una situación limitante. Uno puede entender todo eso y de hecho la medicina debiera dar respuesta paliativa a todos estos temas que indudablemente hemos estado charlando. Pero el pensar en anticipar artificialmente el final de vida, sea por una eutanasia, sea por un suicidio asistido, sea por la forma que sea, es de alguna manera violentar, rechazar ese regalo que Dios nos dio, que es la vida. Desde el punto de vista bioéticamente. Sí. Gabriel, ¿y qué pasa con el que no cree en Dios? No, bueno, estábamos hablando, vos abordaste una dimensión, sí, claro. Claro, pero digo, ¿y qué pasa con el que dice, yo estoy acá y yo no pedí, no elegí estar acá y no me banco lo que me rodea, lo que me resulta intolerable? No, eso existe. Eso es un planteo que hoy existe, como también no lo podemos entender nosotros, pero hay mujeres, madres, que deciden masacrar a sus hijos en su interior. Eso existe, no lo podemos negar, eso existe. Ahora, que el Estado tenga que intervenir para ayudar a ciertas mujeres a masacrar a sus hijos en su interior es otro tema. Que el Estado tenga que intervenir para ayudar a suicidar al que quiera voluntariamente hacer uso de su autonomía de vida y quiera morir, ese es otro tema. Lo que está en juego acá es, digamos, la participación del Estado en una acción que no hay forma bioéticamente de justificarla como buena. Desde el punto de vista bioético, no es lo mismo morirse o dejar morir que matar o ayudar a otro a matarse. A ver, cuando hablé de cuidados paliativos, cuando hablé de tratamiento del dolor, cuando hablé de la adecuación o limitación del esfuerzo terapéutico, todo eso, a ver, desde el punto de vista bioético, no es lo mismo que el paciente muera, la omisión de un tratamiento, no es lo mismo dejar morir en un paciente terminal a matar o lo que es peor, ayudar a otro a matarse. Entonces, morirse es un hecho, no lo puedo cambiar, no lo puedo negar. Dejar morir implica una conducta muchas veces éticamente relevante. Y eso hay que analizarlo y hay que complejizar el tema, pero significa de alguna manera abstenerse a intervenir o suspender, por ejemplo, como charlábamos, el tratamiento iniciado para dejar que la enfermedad ya presente se desencadene el final de vida de ese paciente. Hay casos de enfermedades incurables que lo único que hay que hacer es acompañar y no intervenir para frenar un proceso que ya está instalado en el paciente. Ahora, cuando hablamos de ayudar a otro a
matarse, un suicidio asistido, o directamente cuando hablamos de eutanasia, que es matar a otra persona, bueno, acá esto lo enmarcamos como un acto inmoral que no tiene, que es absolutamente, digamos, traspasar cualquier código deontológico de la misma medicina, ¿no? Blue Star dice, buenas tardes, hace un tiempo escuché a un gerontólogo, dice gerontólogo, pero entiendo que dice gerontólogo mexicano, decir que en su país ya casi no se aplica el juramento hipocrático. ¿Qué implicaría que se deje de aplicar el juramento? Y eso es cierto, es una tendencia, Blue Star no solo en México, sino en todos lados. Digamos, el juramento hipocrático como tal, como se hacía unas décadas atrás, ya no se usa. Entiendo que fue reemplazado por algunas líneas de la Convención de Ginebra y algunos otros códigos, digamos, más modernos. No como tal el juramento hipocrático. Lo que me parece penoso es que temas como estos, bioética, desde una perspectiva moral, desde una perspectiva ética, no sean una materia obligatoria en ciertas currículas en medicina. Muchas veces se le da mucha entidad en facultades privadas, en las currículas de medicina, a la formación ética del profesional médico, y es una materia cuatrimestral y estas que hay que aprobar así, digamos, más livianas, como al paso, muchas veces en universidades donde esta dimensión del hombre, la dimensión ética, no tiene peso, no tiene entidad para ciertas currículas de formación. Eso me parece lamentable. Por eso que el resultado final es totalmente distinto. Vos tenés médicos que cuando tienen una formación ética que acompañó toda su capacitación profesional, van a obrar y van a tener una conducta para con el paciente muy diferente a tantos otros que tienen una mirada solamente biologicista. Dicho de otro modo, el juramento en realidad es un acto casi administrativo. Yo me acuerdo cuando tuve que jurar por Dios, la patria, la Constitución, los santos, un segundo, ping, y basta para la foto. Lo hacen los políticos. Pero, digamos, lo realmente importante, más allá del juramento, que es un acto simbólico, es la formación que se le da en la etapa universitaria a quien va a ser luego un profesional de la salud. Eso es lo que realmente va a repercutir en su actuar y no el juramento de sí mismo. Eso es lo que querés decir. Exactamente, tal cual. Si es un acto administrativo no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Pero digamos, tiene sentido cuando toda esta dimensión del saber humano, que es parte de la reflexión moral, toda esta dimensión bioética, es parte de la formación de una currícula en medicina. Ahí, cuando se internaliza esto, ahí tiene sentido. Ahí dice Luciano, soy un verdadero liberal y respetuoso de la Constitución. Dice, la pena de muerte no es una posibilidad para los delincuentes más siniestros, lo cual está bien, menos la eutanasia, dice, asistir al suicidio. Bueno, son temas distintos. Yo aclaro que estoy a favor de la pena de muerte, pero de todas maneras no es el tema del día. Inclusive, por ejemplo, en casos de, por ejemplo, los delitos sexuales, tienen una capacidad digamos, la reincidencia es brutal, es casi inexorable. O sea, un delincuente sexual se podrá ir al preso, sale y vuelve a delinquir. O cuando alguien, fíjense, cuando aparece que alguien tiene una causa por delito sexual, acoso, abuso, aparecen 10 millones de denuncias. O sea, el tipo que tiene esa propensión no es un delito aislado. Entonces, un personaje de esas características, mantenerlo toda la vida con nuestros impuestos, pero es una discusión para dar otro día. Pero bueno, muchísimas gracias, Luciano, por tu aporte. A ver, Néstor Telechea nos da un testimonio muy, muy triste por lo que estuve hojeando antes de... Mi pregunta está contestada con el cuadro. Dice, mi hijo a sus 30 años, hace 14 años, murió de un infarto no Hodgkin. Un linfoma no Hodgkin, sí. Un linfoma. Un linfoma, leí mal. Tengo que empezar a usar anteojos, mirá. A ver acá. Ya antes no los usaba, pero... después de un año de quimio, está terrible. Aliviaron su malestar hasta su partida. Gracias por tu testimonio, Néstor. Indudablemente lo que menos pretendemos acá es traer más los recuerdos a gente que lo que ha tenido, esas vivencias desagradables, sino simplemente echar luz sobre un tema tan polémico que acaba de ocurrir en un país vecino, que ocurre en muchísimos países de Occidente y que yo creo que lamentablemente es un debate que en algún momento se va a dar acá. A ver, otra pregunta. Alguien con ELA no puede mover ni un dedo. Es progresivo lentamente. No es obligatorio a todos, pero debería tener derecho a morir si así lo decide. Nos lo dice Auditor, que creo nos está viendo desde México. Bueno, nos referimos eso en la charla, precisamente nos referimos al caso de ELA y tantos otros diagnósticos que son durísimos, ¿no? Sí.
Bueno, Gabriel, primero, te quiero agradecer quiero agradecer a todos los que estuvieron, a todos los que estuvieron hasta acá, a todos los que aportaron con su super chat, a todos, bueno, los que nos acompañaron en un tema que me parecía muy necesario y muy actual. Quiero dejar, estas son las redes de Gabriel Ballerini, que ahora va a estar muy activo, con diferentes temáticas, creo que religiosas, ¿no? No, de todo, temas de actualidad, temas de bioética, noticias políticas, desde una mirada y desde una cosmovisión también cristiana, es el aporte y temas específicos como estos, que son los temas que más me apasionan, temas de bioética, y obviamente temas bíblicos, toda la mayoría de los programas y de los contenidos tienen que ver con la bioética y la Biblia, y también el análisis político de algunas noticias que trato de atravesarlas en esta dimensión de lo que es una cosmovisión cristiana, ¿no? Fantástico, entonces. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por todo, por ilustrarnos. Al contrario, Nico. Ha sido una charla difícil, primero por lo triste del tema en sí mismo, y además porque hay como una colisión, por lo menos en el plano de lo aparente, de derechos entre la libertad individual y también el instinto de conservación del ser humano que siempre se afana por vivir. Yo creo que las únicas personas que deciden morir es para que no maten a un hijo, por ejemplo. Tan fuerte es el instinto de conservación del hombre que solamente se dan disyuntivas así muy traumáticas y muy, uno está puesto en una suerte de encrucijada brutal en donde solamente da la vida por su hijo, prácticamente por nadie más. Por eso hablaba hoy de que alguien que decide suicidarse, en este caso a través de la eutanasia, es porque si alguien, por algún motivo, habrá que ver cada caso particular, está pasando una desdicha interior brutal, insoportable, y bueno, se escapa de ese modo, ¿no? Pero esa persona no está con el equilibrio suficiente como para tomar una decisión en libertad, consciente, serena, reflexiva. Me da la impresión de que ahí hay una suerte de escapismo desesperante y bueno. Totalmente. Nico, todo ser humano, todos nosotros, y vos lo sabés muy bien por tu formación, tenemos una dignidad intrínseca, inviolable, ¿sí? No susceptible de gradaciones, nadie es un poquito más valioso que otro, digamos, todo ser humano, más allá de su condición, tiene una dignidad humana que le es propia, le es inherente a su condición de humana, no a lo que haga o piense, a su condición como humano. Esa dignidad es inherente a la vida y le confiere el derecho irrenunciable de la vida, ¿no? Cosa que el Estado tiene que proteger y de ninguna manera vulnerar. No existe el derecho a matar. Entonces, siempre la defensa de la vida tiene que ser un valor para una sociedad que se precie por lo menos de inclusiva y de cristiana. Mira, para cerrar, si querés, déjame leerte una frase que me encantó de San Agustín. San Agustín, un destacado teólogo, también considerados uno de los grandes maestros teológicos en el catolicismo, dice... sí, digamos, de la patrística es el más... Claro, uno de los cuatro, creo que son 4 doctores de la iglesia, ¿no? San Agustín dice, nunca es lícito matar a otro, aunque él lo quisiera. Estoy leyendo Epístola 204, el verso 5, uno de los escritos de San Agustín. Nunca es lícito matar a otro, aunque él lo quisiera. Más bien, si lo pidiera, porque suspendido entre la vida y la muerte, suplica ser ayudado a liberar el alma que lucha contra las uniones del cuerpo y desea desprenderse de ellos, ni siquiera es lícito cuando el enfermo ya no fuere capaz de vivir. Nada, estamos hablando de siglos y siglos atrás, de no solo teólogos, pensadores que a través de la filosofía y el uso de la razón intentaron compartir un poco de luz. Y no es la acción de matar a otro o ayudar, aunque voluntariamente la otra persona lo pida, no es lícito, no puede ser un acto moralmente aceptable. Sí tenemos un gran desafío dentro del marco de la medicina y como sociedad de acompañar al muriente, como se llama en la terminología médica. Acompañar a aquel que es paciente terminal, ya tiene un proceso de muerte instaurado en su cuerpo, ya hay un diagnóstico claro. Lo que mejor podemos hacer y lo que el Estado tiene que hacer es acompañarlo en un buen morir. Esto no implica de ninguna manera la eutanasia. Gracias, Gabriel. Gracias a todos.
Nos encontraremos, creo que mañana. Gracias a todos los que colaboraron con el canal. Les mando un tremendo abrazo. Creo que es un temazo. Compártanlo con todos los que puedan, porque me parece que no muchos canales van a abordar este tema con el profesionalismo con el cual y la sapiencia Gabriel nos ilustra y nos arroja luz sobre un tema tan complejo que sería bueno que si pues yo creo que el debate en algún momento se va a dar. El problema de este tipo de debates, que son debates políticos, no tienen este nivel intelectual de profundidad, son debates fundamentados en eslóganes, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros llevamos la de perder. Porque ellos van a hablar de, como lo hacían con el aborto, llevan a Flor de la B, un travesti, para hablar de vagarosamente de la libertad, y cuando hay un montón de aristas filosóficas, médicas, religiosas, jurídicas, de la función del Estado, o sea, también tiene que ver con el aspecto de las políticas públicas. Se mezclan, es tan complejo que hacer un debate periodístico así de 5 minutos como lo que se dan en este tipo de temas, está bien, hay que darlos, pero contribuye bastante poco a profundizarlos, ¿no? Gracias, Gabriel. Gracias a vos, Nico. Siempre es un gusto estar en tu canal y poder charlar temas como estos y tantos otros. Un fuerte, fuerte abrazo. Gracias a todos. Hasta la próxima. Bueno, hasta acá entonces con este live de Nicolás Márquez, hablando un poquito ahí de la eutanasia con Gabriel Ballerini, la distanasia y todo lo que ha pasado en Uruguay en estas últimas horas y bueno, todos los principios morales de vida, naturales que viola esta aceptación de la eutanasia en Uruguay. Bueno, hasta acá hemos llegado con el programa de hoy. Hemos visto muchas cosas de Agustín Laje, muchas entrevistas, que estuvo muy activo en estos días, y también vimos esto de Nicolás Márquez, que nos quedó pendiente, ya que el programa pasado, el 2.14, se nos fundió la máquina, tuvimos que cortar porque la máquina reinició el sistema, no sé qué pasó, y bueno, terminó cortando abruptamente. Hoy seguimos con todo lo que nos quedaba, con la entrevista, por ejemplo, de Agustín Laje a Tutu Quiroga, y con todas estas entrevistas que fuimos viendo hoy. Abrazo grande para todos, buen fin de semana para todos, buen domingo, buena semana después para todos. Nos vemos en el próximo capítulo. Que anden muy, pero muy bien.